¿Alguna vez te has preguntado por qué, entre todas las escenas posibles, Dios permitió que uno de los primeros relatos después del Edén fuera un conflicto entre hermanos? ¿Por qué la primera conversación registrada entre Dios y un ser humano fuera una reprensión? ¿Por qué la primera muerte en la historia no fue natural, sino violenta y causada por un hermano? Este capítulo abre una herida profunda en la humanidad. No es solo la historia de Caín y Abel, es la historia del corazón humano expuesto, de la lucha interna entre obediencia y rebeldía, entre amor y egoísmo, entre responsabilidad y evasión. Génesis 4 nos muestra que el verdadero problema del ser humano no comenzó con grandes civilizaciones ni con guerras masivas, sino dentro del hogar, entre dos hermanos nacidos del mismo vientre. Aquí surge una de las preguntas más penetrantes de toda la Biblia. Una pregunta que atraviesa generaciones, culturas y épocas. ¿Soy yo el guarda de mi hermano? Esta no es una pregunta para Dios, es un espejo para nosotros. Caín la lanzó como un desafío, como un intento de escapar de su responsabilidad, pero Dios la dejó escrita como una confrontación eterna. ¿Qué hacemos con la vida de los demás? ¿Qué hacemos con la necesidad de nuestro prójimo? ¿Qué hacemos con las heridas que infligimos o permitimos? ¿Seguimos respondiendo como Caín, pretendiendo que la vida de los otros no tiene que ver con nosotros? Génesis 4 no es un relato antiguo, es un diagnóstico actual. En cada generación hay corazones como el de Abel, sinceros, obedientes, sensibles a Dios, y en cada generación hay corazones como el de Caín, heridos, celosos, resentidos, al borde de caer en la trampa del pecado. Este capítulo revela que la ruptura entre el ser humano y Dios desemboca inevitablemente en la ruptura entre el ser humano y su hermano. Antes de mostrar el crimen, la Biblia nos muestra el contexto, la adoración, la oferta, la actitud del corazón. Dios no presenta la violencia sin antes exponer lo que la causa. Por eso, este estudio comienza con una pregunta que no ha perdido fuerza en miles de años. ¿Qué ocurre dentro del corazón cuando dejamos de ver a nuestro hermano como hermano? Para comprender lo que sucede en este pasaje, debemos ver más allá del acto. El asesinato de Abel no nació en el campo, nació en el corazón de Caín cuando se negó a aceptar la exhortación divina. Dios vio lo que Caín no quiso enfrentar, que el pecado estaba al acecho, esperando dominarlo. Este capítulo nos invita a mirar de cerca esa tensión. ¿Cómo responde el ser humano cuando Dios lo confronta? ¿Qué hace cuando su ofrenda no es aceptada? ¿Qué ocurre cuando el orgullo impide escuchar la voz del Señor? ¿Qué sucede cuando la envidia se convierte en raíz del resentimiento? Génesis 4 es una advertencia, una revelación y una enseñanza que permanece viva porque describe la realidad del corazón humano desde el principio. La pregunta de Caín sigue resonando hoy, no porque no sepamos la respuesta, sino porque preferimos ignorarla. Dios la dejó escrita para que cada lector, cada generación, cada creyente, se mire en ese espejo espiritual y responda con honestidad. ¿Qué tipo de hermano estoy siendo? Para comprender el peso espiritual de Génesis 4, es necesario situarnos en el escenario donde ocurre. La humanidad acaba de ser expulsada del Edén. El mundo que Adán y Eva conocieron, lleno de plenitud, comunión con Dios, orden y armonía, quedó atrás. Ahora se encuentran en una tierra que produce espinos, donde el trabajo es arduo, donde el dolor es parte de la vida, y donde la presencia de Dios ya no se experimenta con la misma cercanía que antes. Es en este mundo marcado por las consecuencias del pecado donde nacen los primeros hijos de la historia. El texto dice, Génesis 4, 1, 2. Se narra, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, sé por voluntad del Señor, he adquirido varón, sé, Maro. Después dio a luz a su hermano Abel. El nombre Caín significa adquirido, formado, producido. Eva lo recibe con esperanza, creyendo que esta nueva vida podría representar una continuidad de la promesa de Dios. Abel, cuyo nombre significa vapor, soplo, fragilidad, llega como el segundo hijo, sin un anuncio especial,
sin expectativas registradas. Su nombre anticipa la brevedad de su vida y la delicadeza de su existencia. El contraste entre sus nombres ya nos prepara para lo que ocurrirá más adelante. Caín con fuerza, con autosuficiencia, con identidad ligada a su capacidad. Abel con fragilidad, humildad y sencillez. Lo que los distingue no es solo la profesión o la ofrenda, sino la postura del corazón. La Biblia nos dice, Génesis 4:2. Se narra, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ambas ocupaciones son dignas y necesarias, pero cada una refleja un aspecto del nuevo mundo. Abel cuida seres vivos. Caín trabaja una tierra que ahora está maldita. Ambos hermanos crecen bajo la misma enseñanza, conocen la misma historia del Edén, escuchan las mismas palabras de sus padres y viven bajo las mismas condiciones adversas. Embargo, a pesar de compartir origen y contexto, sus caminos interiores toman direcciones opuestas. La vida fuera del Edén es un recordatorio constante de que el pecado separó al hombre de Dios, pero también es el espacio donde Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue revelándose. Aunque ya no están en el paraíso, la relación con Dios no está rota por completo. De hecho, Génesis 4 nos muestra una humanidad que aún ofrece sacrificios, que aún busca acercarse a Dios, que aún reconoce que la vida depende de Él. Y es precisamente en este ambiente, un mundo quebrantado pero aún tierno ante la presencia divina, donde se desarrolla la historia de Caín y Abel. No estamos ante dos hombres completamente distantes de Dios. Estamos ante dos hermanos que crecieron escuchando a sus padres hablar del jardín del Creador, del mandato, de la caída y de la promesa. Este detalle es crucial. Antes de que ocurra la rebelión de Caín, él había conocido la voz de Dios. No es un hombre ignorante, sino uno que elige cerrar su corazón. En este contexto surge la primera expresión de fe humana mediante ofrendas. Dos hermanos, dos caminos, dos actitudes, un mismo Dios que los mira y discierne no solo lo que ofrecen, sino también lo que son. Génesis 4 nos enseña que el origen del conflicto humano no está en el mundo exterior, sino en el corazón. No hay ciudades, no hay sociedades complejas, no hay guerras ni ideologías. Solo hay dos hermanos frente a Dios. Allí, en ese escenario simple y silencioso, nace la primera tragedia humana. Y todo comienza en la vida cotidiana, en la forma de trabajar, en la manera de responder al mundo, en la actitud con la que cada uno se acerca al Creador. La vida fuera del Edén no es solo el contexto geográfico, es el contexto espiritual, donde la humanidad aprende a relacionarse con Dios en un mundo marcado por límites, esfuerzo y debilidad. Y en este ambiente Dios sigue observando el corazón de cada uno. La historia de Caín y Abel no se construye sobre grandes acontecimientos externos, sino sobre decisiones internas que revelan lo que cada uno hace con la voz y la presencia de Dios en medio de un mundo que ya conoce el pecado. En este punto de la historia, ambos hermanos se acercan a Dios para presentar una ofrenda. Esta escena es de enorme importancia espiritual porque muestra la primera vez que la humanidad intenta adorar a Dios desde fuera del Edén. Sin embargo, lo que ocurre a continuación revela que la adoración no depende de la forma externa, sino del corazón interno. El texto dice, Génesis 4, 3, 5. Se narra, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. A primera vista, ambos actos parecen similares: dos hermanos, dos trabajos legítimos, dos ofrendas presentadas al mismo Dios. Pero Dios hace una distinción, una que no depende del tipo de trabajo o de la naturaleza material de la ofrenda. Esta diferencia no radica en qué ofrecieron, sino en cómo y por qué lo hicieron. La Biblia enfatiza que Abel trajo los primogénitos y lo más gordo. Esto implica prioridad, excelencia y entrega sincera. Abel ofrece lo primero y lo mejor. La actitud detrás de su adoración es de reverencia, honra y reconocimiento de que Dios merece
lo superior. No da lo que sobra ni lo que resulta fácil. Da lo que representa valor verdadero. En contraste, Caín simplemente trajo del fruto de la tierra. No hay detalle, no hay énfasis, no hay sacrificio evidente. Su ofrenda parece cumplir con la forma, pero no con el fondo. No dio lo mejor, dio lo disponible. Su adoración no nace de un corazón rendido, sino de una obligación cumplida. La diferencia entre ambos hermanos está en la intención. Abel se acerca con humildad y entrega genuina, mientras Caín ofrece desde la formalidad y la superficialidad. La Escritura interpreta esta diferencia en Hebreos 11:4, donde se afirma que Abel ofreció un mejor sacrificio por la fe. Su ofrenda no fue valorada por su valor material, sino por la disposición de su corazón. Dios no está evaluando la calidad agrícola ni ganadera. Está observando la fe, la actitud, la obediencia y la sinceridad. La frase, miró el Señor con agrado, revela que Dios no solo ve la ofrenda, ve al oferente. La aceptación de Abel incluye tanto a él como a su sacrificio. Lo mismo ocurre con Caín. Dios no rechaza solo la ofrenda, sino la actitud que la produjo. La adoración siempre comienza en el corazón. Lo que llevamos en las manos es solo la manifestación de lo que llevamos dentro. Aquí se revela una verdad espiritual profunda. No todo acto religioso es adoración. No toda ofrenda es entrega. No todo acercamiento a Dios es sincero. Hay quienes se acercan a Dios con un corazón lleno de humildad y fe. Y hay quienes se acercan por costumbre, apariencia o conveniencia. Dios discierne la diferencia. La reacción de Caín al rechazo revela aún más el estado de su corazón. Dice el texto que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. El rechazo de Dios no lo lleva al arrepentimiento, sino al enojo. Su rostro cambia, su espíritu se tensa, su orgullo se hiere. Caín no pregunta ¿qué debo cambiar? Pregunta internamente ¿por qué Dios no acepta lo que yo hago? En este instante se revela que su ofrenda nunca fue para honrar a Dios, sino para afirmarse a sí mismo. Mientras Abel se acerca a Dios con un corazón rendido, Caín se acerca con un corazón exigente. Y cuando Dios no confirma ese orgullo espiritual, Caín se enfurece. Dios no rechazó la ofrenda de Caín para humillarlo. Lo hizo para confrontarlo y librarlo de una destrucción mayor. Pero Caín no quiere corrección, quiere aprobación sin transformación. Esta es una de las lecciones más profundas del pasaje. Dios no acepta la adoración que no nace de un corazón rendido. Y cuando la adoración se convierte en una expresión del ego en lugar de un acto de fe, el resultado no es vida, sino frustración y resentimiento. Génesis 4 nos enseña que la verdadera adoración no se mide por lo que damos, sino por lo que somos delante de Dios. La ofrenda de Abel fue aceptada porque reflejaba un corazón alineado con la voluntad divina. La ofrenda de Caín fue rechazada porque revelaba un corazón alejado, orgulloso y autosuficiente. Lo que ocurre en este altar no es una simple diferencia de cultos. Es la revelación del corazón humano. Antes de que Caín mate a su hermano, ya está espiritualmente alejado del Señor. La tragedia no comienza en el campo, comienza en el altar, y la Biblia lo muestra así, para que entendamos que toda caída moral comienza con una caída espiritual. La pregunta que este pasaje nos deja es esta: ¿qué tipo de adorador soy? ¿Uno como Abel, que da lo mejor de sí por fe? ¿O uno como Caín, que cumple la forma sin entregar el corazón? Antes de que la tragedia ocurra, antes de que Caín tome la decisión que marcará la historia humana, Dios interviene. Este momento es crucial, porque revela no solo el corazón de Caín, sino también la misericordia de Dios que intenta detenerlo antes de que cruce una línea irreversible. La Escritura dice, Génesis 4, 6, 7. Se narra entonces: el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con deseo de ti, pero tú debes dominarlo. Estas palabras son una de las advertencias más profundas y reveladoras de toda la Biblia. En ellas vemos a un Dios que no actúa como un juez distante, sino como un padre que confronta, instruye y advierte con amor. Caín está lleno de enojo,
Su rostro ya refleja la tormenta interna. Pero Dios no lo abandona a su emoción, lo llama a reflexionar. La pregunta divina: ¿por qué te has ensañado? No es para obtener información, sino para exponer la verdad dentro de Caín. Dios lo invita a mirar hacia adentro, a reconocer su orgullo herido, su envidia creciente y su resistencia a aceptar corrección. El semblante caído de Caín es la manifestación externa de un corazón que no quiere alinearse con la voluntad de Dios. Luego Dios le ofrece una salida. Si bien hicieres, en esta frase hay esperanza. Dios le dice a Caín que aún puede rectificar, que aún puede actuar con integridad, que aún hay oportunidad de honrarlo correctamente. La aceptación divina no está cerrada, está disponible si su corazón cambia. Esta es la misericordia preventiva de Dios. Antes de que el pecado se convierta en acción, Él ofrece un camino de regreso, pero la advertencia continúa y se vuelve aún más directa. El pecado está a la puerta con deseo de ti. Aquí la Biblia revela una verdad espiritual estremecedora. El pecado no es solo un acto, es una fuerza activa, una inclinación poderosa que busca dominar al corazón humano. Está a la puerta, esperando una rendija o un momento de debilidad, una emocionalidad desbordada para entrar y tomar control. La expresión con deseo de ti indica que el pecado no se conforma con tentarte. Anhela dominarte, gobernarte, moldearte a su imagen. Dios está revelando a Caín una batalla interna que todo ser humano enfrenta: la inclinación al mal y la lucha por resistirlo. Antes de que Caín mate a Abel, ya está peleando y perdiendo la guerra dentro de su corazón. La advertencia divina no solo es para Caín, es una revelación universal del funcionamiento del pecado. No aparece de repente, se acerca lentamente, observa, espera, se posiciona, y cuando encuentra espacio entra. Sin embargo, Dios no deja a Caín sin esperanza. La frase final es la clave de toda esta enseñanza: pero tú debes dominarlo. Aquí Dios deja claro que Caín no es víctima de sus emociones, ni esclavo inevitable de su inclinación. Él tiene responsabilidad, él tiene capacidad, él tiene libre albedrío para elegir. Dios no lo creó para ser dominado por el pecado, sino para ejercer dominio sobre él. Esta declaración sostiene un principio espiritual eterno. No somos impotentes frente al pecado, somos responsables de resistirlo. La advertencia que Dios da a Caín es tan clara como misericordiosa. Dios ve la envidia creciendo, el enojo desbordándose, la amargura desarrollándose, y se interpone para detener la caída. No quiere que Caín destruya a su hermano, ni destruya su propia vida, pero Caín ignora la voz del Señor. Su silencio es revelador. Él no responde, él no se arrepiente, él no reflexiona. Él deja que la emoción gobierne sobre la obediencia. El pecado estaba a la puerta, y Caín le abrió. Esta escena nos recuerda que antes de todo acto de pecado, hay una oportunidad divina para arrepentirse. Dios siempre advierte antes de permitir las consecuencias. Siempre habla antes de que la tragedia ocurra. Siempre ofrece un camino de escape antes de que el pecado destruya. Pero como Caín, muchos oyen la advertencia y eligen ignorarla. La pregunta que surge para nosotros hoy es simple y profunda. ¿Qué hago cuando Dios me confronta? ¿Escucho o dejo que mis emociones me guíen hacia el abismo? Después de la advertencia divina, el relato avanza hacia uno de los momentos más oscuros y dolorosos de toda la Biblia: el primer asesinato registrado en la historia humana. Semejante había ocurrido antes. La muerte jamás se había manifestado por la mano de un hombre. Adán y Eva conocieron el dolor del pecado, pero ahora la humanidad presencia el resultado extremo de un corazón dominado por la envidia y la ira. El texto dice, Génesis 4:8, se narra: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta frase contiene una carga espiritual y emocional profunda. No se trata de un arrebato repentino, es un acto premeditado. Caín invita a Abel al campo, lejos de la vista de sus padres, lejos de la presencia simbólica del altar, lejos de cualquier testigo. La escena no es accidental,
es intencional. Caín planea el acto en el silencio de su corazón, después de ignorar la voz de Dios. La frase "se levantó contra su hermano" muestra la dimensión espiritual del acto. Abel no es un enemigo, no lo ha ofendido, no ha causado su desgracia. La única diferencia entre ellos es la disposición de sus corazones ante Dios. Lo que Caín no soporta no es a Abel, sino la luz que Abel representa. Su obediencia expone la rebeldía de Caín. Su humildad revela el orgullo de Caín. Su fe deja al descubierto la incredulidad de Caín. Abel no lo ataca, su justicia lo incomoda. La envidia es así, no se enfurece con el mal, sino con el bien. No ataca al injusto, sino al justo. Caín no mata a un enemigo, mata al hombre que más debería haber amado, su propio hermano. Este momento marca un quiebre espiritual en la humanidad. El pecado que comenzó con desobediencia ahora evoluciona hacia violencia. La caída que se inició en el corazón ahora se manifiesta en las manos. Dios había dicho que el pecado deseaba dominar a Caín, y ahora vemos que Caín ha cedido completamente. La voz divina fue ignorada, y la voz interna del resentimiento se convirtió en su guía. El campo, que debería haber sido un lugar de trabajo y comunidad, se convierte en el escenario del primer derramamiento de sangre humana. La tierra que antes había sido bendecida para producir alimento ahora recibe una vida humana como testimonio de la corrupción del corazón. Nada en este versículo es superficial. Abel no muere por accidente. Caín no actúa en defensa propia. El primer asesinato es el resultado de una vida que rehúsa escuchar a Dios, una vida gobernada por el orgullo y el enojo. Este acto nos muestra varias realidades espirituales profundas. El pecado nunca se queda en el pensamiento, siempre busca expresarse en acción. Lo que Caín cultivó en el corazón encontró un camino hacia las manos. La envidia mata antes de matar. Antes de destruir el cuerpo de Abel, Caín había destruido la relación y la hermandad. La desobediencia a Dios abre la puerta a la destrucción del prójimo. Cuando Caín dejó de escuchar a Dios, dejó de ver a Abel como hermano. La violencia nace donde la humildad muere. La falta de arrepentimiento de Caín fue más peligrosa que su ofrenda rechazada. La tragedia de Abel no solo revela la maldad del ser humano, sino también la naturaleza destructiva del pecado sin control. Mientras Dios lo confrontaba para salvarlo del desastre, Caín se aferró a su enojo, y ese enojo lo llevó a un acto que marcaría la historia humana para siempre. El primer nacimiento después del Edén produjo un agricultor. El segundo produjo un pastor. Pero el primer hijo nacido en un mundo caído también se convirtió en el primer asesino. Este capítulo nos enseña que no importa cuán cerca estemos físicamente de las cosas de Dios, si nuestro corazón está lejos de Él, somos capaces de cualquier mal. Caín ofreció sacrificios, escuchó la voz de Dios, participó en la adoración familiar, pero jamás permitió que la palabra transformara su interior. El asesinato de Abel es más que un crimen, es la manifestación visible de un corazón que decidió no dominar el pecado, sino ser dominado por él. Después del primer asesinato de la historia, la escena cambia abruptamente. El silencio del campo queda atrás. Nada se escucha, pero Dios habla, así como confrontó a Adán tras la caída. Ahora Dios se acerca a Caín, no porque ignore lo ocurrido, sino para exponer la verdad de su corazón y enfrentar su pecado. Génesis 4:9. Se narra: y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios no pregunta porque necesite información. Su pregunta es una invitación al reconocimiento y al arrepentimiento. En este momento Caín tiene la oportunidad de confesar, pero su respuesta revela cuán endurecido está su corazón. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Estas palabras no solo son una evasión, son una declaración de rebeldía. Caín miente y desafía. Su tono es sarcástico, indiferente e insolente. Esta respuesta se convierte en el eco del egoísmo humano. No es mi problema. Aquí se revela la esencia del pecado, el rechazo a la responsabilidad hacia el prójimo. La pregunta de Dios no es únicamente para Caín. Es una pregunta destinada a atravesar la conciencia de la humanidad en cada generación. ¿Dónde está tu hermano? Es la confrontación divina hacia quienes prefieren la indiferencia por encima del amor, hacia quienes eluden la responsabilidad de cuidar, proteger y honrar la vida del otro.
Caín dejó de ver a Abel como hermano mucho antes del crimen. Su corazón se había centrado en sí mismo. La envidia, el orgullo y el resentimiento lo habían cegado. Cuando dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de ver a su hermano como Dios quería que lo viera. Dios entonces declara, Génesis 4:10. Se narra, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre inocente tiene voz delante de Dios. El mundo puede ignorar la injusticia, pero el cielo no lo hace. La tierra misma se convierte en testigo del pecado de Caín. La vida que él arrebató habla con más fuerza que cualquier palabra humana. La justicia divina escucha lo que la humanidad quiere callar. Abel no puede hablar, pero su sangre clama por justicia. La creación denuncia lo que ocurrió en silencio. La tierra que Caín había trabajado ahora revela el crimen de sus manos. Con estas palabras, Dios expone la gravedad del pecado. Caín no solo mató a su hermano, silenció una vida de obediencia, quebró la primera relación fraternal de la historia y abrió la puerta a una espiral de violencia que marcaría a la humanidad. Más aún, dañó su propia alma al rechazar la corrección divina. La pregunta de Dios sigue viva hoy. ¿Dónde está tu hermano? Es un llamado a mirar más allá de nosotros mismos, a reconocer que la relación con Dios incluye necesariamente la relación con el prójimo, a entender que no podemos adorar al Señor mientras ignoramos el dolor del hermano. La historia de Caín nos recuerda que el pecado comienza cuando dejamos de escuchar a Dios, pero se manifiesta plenamente cuando dejamos de ver a nuestro hermano. Solo entonces comprendemos que la indiferencia es un terreno fértil para la injusticia, y que la falta de amor al prójimo revela la falta de amor a Dios. Luego de exponer a Caín con la pregunta que atraviesa los siglos, Dios revela la magnitud del pecado cometido. Abel está muerto, pero su historia no termina en el campo. Dios dice, Génesis 4:10, se narra la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Con esta declaración, Dios introduce un concepto espiritual profundo. La sangre derramada tiene voz. En la teología bíblica, la sangre representa vida, y cuando esa vida es extinguida injustamente, su clamor llega al cielo. Abel ya no respira, pero su vida no ha sido silenciada. Su sangre habla de injusticia, de dolor, de pérdida, pero sobre todo, habla ante Dios. Esta escena revela que nada queda oculto. El campo estaba vacío. No había testigos humanos. Nadie escuchó el grito de Abel, pero la tierra lo escuchó, la creación lo sintió, y Dios lo vio. La justicia divina no necesita evidencia humana. La vida misma es el testigo. El asesinato de Abel no desaparece en el silencio. Sube como clamor hasta el trono de Dios. Este clamor no es una metáfora poética, es un principio espiritual. Cada injusticia, cada opresión, cada abuso, cada vida arrancada injustamente, genera un sonido que el cielo escucha. El mundo puede cerrar los ojos, pero Dios jamás. La sangre derramada no se calla, se convierte en una denuncia que exige la intervención divina. La tierra, que había sido creada para sostener la vida, ahora se impregna con el grito de la muerte. Por eso Dios declara, Génesis 4:11, se narra, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. La tierra que Caín había trabajado fielmente ahora se convierte en un testigo contra él. No es la tierra la que lo maldice. Es Dios quien pronuncia un juicio justo basado en lo que la tierra revela. La creación, diseñada para cooperar con el hombre, se vuelve resistente a Caín por causa de su pecado. Dios explica, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Con esta sentencia, Dios expone una verdad profunda. El pecado no solo destruye relaciones, destruye propósito. Caín era trabajador del campo. Su identidad, su oficio, su aporte al mundo estaba ligado a la tierra, pero su pecado quebró esa relación. La tierra ya no produciría para él. El trabajo, que ya era arduo desde la caída, ahora se vuelve estéril. Caín toma la vida de su hermano, y el suelo que recibió esa sangre deja de sostener la vida de Caín. El juicio va más allá de lo material. Toca el alma. Errante y extranjero serás en la tierra.
Este es un castigo profundo, no es simplemente un viaje forzado. Es la pérdida de pertenencia, dirección y estabilidad. Caín no solo pierde a su hermano, pierde su lugar en el mundo. El pecado no solo lo separa de Abel, lo separa de todo. Ya no tendrá un hogar, ya no tendrá arraigo. Su vida será una búsqueda continua sin descanso ni propósito. Esta condición de errante se convierte en un símbolo de la humanidad caída. Personas que se alejan de Dios terminan sin sentido, sin identidad, sin paz. Es importante notar que Dios no sentencia a Caín a la muerte. Aunque su pecado fue grave, Dios no lo destruye. Esto revela un aspecto profundo del carácter divino. Justicia y misericordia pueden coexistir. Dios juzga, pero no elimina. Castiga, pero no aniquila. El juicio divino tiene propósito confrontar, corregir, exponer y limitar el avance del mal. Al decir que la sangre clama, Dios está enseñando algo más grande. La vida humana tiene un valor sagrado ante sus ojos. Nadie tiene derecho a quitar lo que Dios dio. Nadie puede decidir sobre la vida del prójimo sin enfrentarse a la justicia eterna. El clamor de la sangre de Abel inaugura una línea teológica que atraviesa toda la Biblia. El clamor de las víctimas, el clamor de los oprimidos, el clamor de la justicia negada. Pero también anticipa una verdad mayor, la sangre de Cristo, que no clama venganza como la de Abel, sino perdón. Hebreos 12:24 dice que su sangre habla mejor, porque trae reconciliación, no condenación. En Génesis 4 vemos la justicia divina en acción. En la cruz veremos la misericordia divina. La historia de Caín y Abel nos prepara para entender que la sangre derramada jamás es ignorada por Dios, ya sea para juicio o para redención. Aquí se revela el corazón de Dios. Él escucha los clamores que la humanidad no oye. Él ve lo que los ojos humanos no ven. Él responde donde la justicia humana falla. La sangre de Abel clama, y Dios responde. Después de declarar que la sangre de Abel clama desde la tierra, Dios dicta el juicio sobre Caín. No es un acto impulsivo ni emocional. Es un juicio medido, justo y lleno de implicaciones espirituales. Dios hace evidente que el pecado nunca queda sin consecuencia. Caín no solo cometió un crimen, abrió la puerta a una cadena de efectos que transformarían su futuro por completo. El Señor le dice, Génesis 4:11, se narra: ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Hasta ahora, la tierra había sido maldecida por el pecado de Adán, pero Caín es el primero en ser específicamente maldecido de la tierra. Su pecado no solo afectó su relación con Dios y con Abel, afectó su relación con la creación misma. La tierra, que antes le producía fruto, ahora se convierte en un recordatorio constante de su pecado. El suelo que recibió la sangre que él derramó ahora rechaza su esfuerzo. Dios continúa. Génesis 4:12. Se narra: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Esto no es simplemente dificultad, es esterilidad. Caín ya no podrá prosperar en lo único que sabía hacer. Su identidad como labrador queda fracturada. Su propósito se desvanece. El fruto de su trabajo se convierte en frustración. El hombre que dio muerte a su hermano ahora debe enfrentar un mundo que se niega a sostenerlo. Su pecado no solo destruyó a Abel, destruyó su futuro. El juicio continúa con una sentencia aún más profunda. Errante y extranjero serás en la tierra. La palabra errante implica movimiento constante sin dirección. Implica vivir sin hogar, sin estabilidad, sin raíces. Caín pierde lo que toda alma necesita: pertenencia. Desde este momento, la vida se convierte para él en un viaje continuo, sin descanso. Un hombre sin tierra, sin hermano, sin propósito, sin paz. Este castigo revela algo significativo. Toda vida lejos de Dios es errante. No importa cuánto se avance, cuánto se construya o cuánto se logre. Cuando el corazón se aleja de Dios, la vida carece de dirección. Caín es la representación del ser humano que busca significado fuera de la voluntad divina y nunca lo encuentra. Al escuchar el juicio, Caín no muestra arrepentimiento, no clama por perdón ni reconoce su pecado.
Su primera reacción es centrada en sí mismo. Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Caín no llora a Abel, no lamenta su crimen, lamenta las consecuencias. Se preocupa por su futuro, no por el daño que causó. Esta respuesta revela lo mismo que su ofrenda y su actitud. Su corazón continúa endurecido. En lugar de quebrantarse, se queja. En vez de reconocer la justicia de Dios, se siente víctima del juicio divino. Caín teme que cualquiera que lo encuentre lo mate, y es aquí donde ocurre algo sorprendente. En medio del juicio, Dios revela misericordia. El Señor responde, Génesis 4:15. Se narra ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y puso el Señor señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Esta señal no es una marca de vergüenza, sino una marca de protección. Caín merece morir, pero Dios decide preservarle la vida. Dios impide que la violencia continúe, impide que la sangre derramada produzca más sangre. Aunque Caín ha ignorado la voz de Dios, Dios no ignora la vida de Caín. Aquí se manifiesta un principio divino que aparece en toda la Escritura. Dios es justo, pero también es misericordioso. La señal de Caín demuestra que Dios no abandona incluso a aquellos que se alejan de él. Su misericordia cubre incluso a los que no la valoran. Su gracia protege incluso a los que no la pidan. Caín es juzgado pero no destruido. Recibe castigo, pero no es borrado de la tierra. Esta escena revela el corazón profundo de Dios. Él detesta el pecado, pero no se complace en la muerte del pecador. Después de recibir la señal, Caín se aleja. Génesis 4:16. Se narra, y salió Caín de delante del Señor, y habitó en tierra de Nod. Este es el acto más trágico del capítulo. Caín no solo se aleja físicamente, se aleja espiritualmente. Salir de delante del Señor es abandonar la presencia, la comunión, la posibilidad de arrepentimiento. La tierra de Nod significa tierra del vagar, tierra de la inestabilidad. Caín se convierte en un exiliado espiritual. No está siendo expulsado por Dios, él mismo se aparta. Esta frase resume su destino, un hombre sin descanso porque rechazó la voz de Dios. La historia de Caín nos enseña que el pecado no solo daña, desarraiga, no solo hiere, desvía, no solo destruye al prójimo, destruye al pecador, pero también nos revela que incluso en el juicio Dios extiende misericordia. La señal de Caín nos recuerda que Dios protege incluso al culpable, mostrando que su gracia siempre es mayor que nuestro pecado. Después de salir de la presencia del Señor, Caín comienza una nueva etapa de su vida, marcada por el distanciamiento espiritual y por la carga del juicio divino. La Escritura dice, Génesis 4:16, se narra, y salió Caín de delante del Señor, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Este versículo no describe un simple desplazamiento geográfico, expresa un estado espiritual. Caín se aleja del rostro de Dios. No es Dios quien lo expulsa de su presencia, es Caín quien elige vivir lejos de ella. La tierra de Nod, tierra del vagar, se convierte en un símbolo de la vida sin dirección, sin arraigo y sin comunión con el Creador. Es el destino natural de quien rehúsa someter su corazón a Dios, vivir en movimiento sin propósito, lejos de la voz que guía y corrige. Aún así, la historia continúa. Génesis 4:17. Se narra, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Este detalle es profundamente revelador. El hombre que fue declarado errante intenta poner fin a su errancia, construyendo una ciudad. Caín edifica, no porque haya encontrado descanso, sino porque quiere fabricarlo. Construye una ciudad, no como fruto de comunión con Dios, sino como obra humana para conseguir estabilidad fuera de la voluntad divina. Su decisión muestra que el corazón humano, incluso en rebeldía, busca refugio, permanencia y seguridad. Pero al construir una ciudad en tierra de Nod, Caín intenta reemplazar con esfuerzo humano lo que solo Dios puede dar: descanso y propósito. Nombrar la ciudad con el nombre de su hijo, Enoc, revela un deseo profundo de establecer legado
identidad y continuidad. Caín sabe que su nombre está marcado por el pecado, así que intenta construir un futuro distinto a través de su hijo. Sin embargo, la raíz espiritual permanece, y su descendencia llevará consigo la complejidad de un linaje alejado de Dios. La genealogía continúa. Génesis 4, 18. Se narra: y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Cada nombre representa una generación que se desarrolla lejos de la presencia divina. Este linaje no es descrito en términos de relación con Dios, sino en términos de logros humanos. No aparecen altares, ni adoración, ni búsqueda espiritual. En esta línea de Caín, lo que progresa no es la fe, sino la cultura y la capacidad humana. Esta progresión queda aún más clara cuando el texto describe a los descendientes de Lamec. Génesis 4, 20-22. Se narra: y Ada dio a luz a Jabal. Este fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal. Este fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Aquí encontramos el nacimiento de aspectos fundamentales de la civilización humana: vida nómada organizada, Jabal; música y artes, Jubal; metalurgia y tecnología, Tubal-Caín. El linaje de Caín produce avance cultural, creatividad, industria y desarrollo. Pero ninguna de estas descripciones menciona a Dios. Esto no significa que la cultura sea mala, sino que la cultura sin Dios es insuficiente. La línea de Caín demuestra que el ser humano puede lograr grandes cosas sin caminar en obediencia, pero esos logros no restauran el corazón, no sanan la relación con Dios y no traen propósito eterno. De hecho, la culminación de esta línea muestra el deterioro moral. Génesis 4, 23-24. Se narra: y dijo Lamec a sus mujeres: si Caín será vengado 7 veces, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec es el primer hombre en tomar 2 esposas, el primer poeta de la violencia y el primero en glorificar la venganza. Mientras Dios protegió a Caín por misericordia, Lamec se protege por orgullo. Donde Dios buscó la vida, Lamec celebra la muerte. Donde Dios dio una señal para detener la violencia, Lamec proclama que su violencia será aún mayor. La línea de Caín progresa en arte, tecnología y sociedad, pero desciende en espiritualidad, moralidad y justicia. Crece hacia afuera, pero se marchita por dentro. Esta genealogía nos enseña que el avance humano sin Dios no construye esperanza, construye arrogancia; no produce redención, produce desarraigo; no sana el corazón, lo endurece. La historia de esta descendencia prepara el contraste que vendrá en la siguiente parte. Mientras Caín edifica una ciudad sin Dios, Dios levantará otra línea, no basada en capacidad humana, sino en adoración genuina. Y esa línea marcará el camino hacia la redención. Mientras la línea de Caín se expande, construye ciudades, desarrolla artes, tecnologías y estructuras sociales, el relato bíblico introduce un contraste deliberado. La humanidad avanza en logros visibles, pero se aleja cada vez más de Dios. Es en este escenario, uno marcado por violencia, arrogancia y espiritualidad distorsionada, que Dios vuelve a intervenir, no mediante un juicio, sino mediante una nueva vida. El relato dice, Génesis 4, 25. Se narra: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set llega al mundo como respuesta divina, como restauración, como continuidad del propósito que Abel había representado. Su nombre significa designado, sustituido, puesto en lugar de. Eva reconoce explícitamente que este hijo no es producto únicamente del acto humano, sino un regalo consciente de Dios. En Set, Dios reabre un camino que parecía interrumpido por la violencia de Caín. Si Caín representaba la rebelión y Abel la obediencia, Set representa la restauración. No sustituye a Abel en su identidad, sino en su rol espiritual dentro del plan divino.
Mientras la línea de Caín edifica cultura sin Dios, la línea de Set edifica espiritualidad genuina. El versículo continúa, Génesis 4, 26. Se narra, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Estas palabras son uno de los giros más importantes de la historia bíblica temprana. Por primera vez desde la caída, la humanidad establece un patrón colectivo de adoración. No es una ofrenda aislada como la de Abel. No es un gesto individual como los sacrificios de Adán. Ahora es una generación completa que comienza a invocar el nombre del Señor. El verbo invocar implica clamor, búsqueda, dependencia, adoración pública. En la línea de Set surge la espiritualidad, la fe, la adoración, surge la conexión perdida, surge la conciencia de que el ser humano no puede sostenerse sin Dios. Esta línea no construye ciudades para evitar el vacío, construye comunión con el Creador para llenarlo. Aquí la Biblia nos muestra dos caminos que marcarán a toda la humanidad. La línea de Caín, progreso sin Dios, poder sin moral, cultura sin adoración, avance sin arrepentimiento. La línea de Set, adoración genuina, dependencia divina, conciencia espiritual, clamor hacia el cielo. La diferencia no está en las capacidades humanas, sino en la dirección del corazón. Uno avanza horizontalmente, construyendo hacia afuera. El otro avanza verticalmente, buscando hacia arriba. La expresión, comenzaron a invocar el nombre del Señor, marca el inicio de la comunidad adoradora, el nacimiento de la fe colectiva, el surgimiento de un linaje que transmitirá la devoción de generación en generación, hasta culminar en Noé, Abraham, Isaac, Jacob y finalmente el Mesías. Este versículo es la respuesta divina al caos humano. No se trata solo del nacimiento de un niño, es el nacimiento de una esperanza. Mientras la línea de Caín se hunde en autosuficiencia y violencia, Dios siembra una semilla que producirá redención. Set y Enos representan la reactivación del propósito espiritual que Abel encarnaba, hombres que buscan la presencia de Dios, que reconocen su necesidad de Él y que colocan la adoración en el centro de su existencia. Con Set, Dios afirma que el pecado no puede frustrar su plan. Caín mató a Abel, pero no pudo matar el propósito eterno de Dios. El mal puede retrasar, pero no puede detener lo que Dios ha determinado. La violencia de un hombre no pudo apagar la luz que Dios encendería en otra generación. Este capítulo termina con esperanza porque Dios siempre tiene la última palabra. No importa cuán oscura sea la historia humana. Dios siempre levanta una línea de adoradores. Siempre abre un camino de regreso, siempre reserva un remanente que invoca su nombre. Génesis 4 comenzó con muerte, odio, envidia y separación, pero termina con vida, esperanza, restauración y adoración. Esta es la obra de Dios, convertir lo que el pecado destruye en una plataforma para revelar su gracia. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.